Del pastor Alfredo. Y le platico un poquito de mí para que me conozca y para que cuando escuche esta palabra diga, con razón. No, no es cierto. No soy de Aguascalientes, nací en el estado de Sinaloa. No traigo armas. Físicas, solo espirituales. Amén. Todos traemos Biblia, ¿verdad? Si la trae en papel o si la trae en el teléfono está bien, pero es importante traer nuestra Biblia a la iglesia y a todos lados, ¿verdad? Y después estuve poco tiempo en Sinaloa, después nos fuimos a vivir a Cuernavaca. Ahí fue donde realmente crecí y donde realmente conocí al Señor. Nosotros en Sinaloa, pues podría decir que éramos de la religión popular, pero tradicional, pero como mucha gente, pues ni siquiera íbamos a la iglesia ni nada. Yo tenía más o menos 5 años cuando salimos de ahí y fuimos a la ciudad de Cuernavaca, donde vivía la hermana menor de mi papá, quien fue quien nos compartió del evangelio, y ahí en Cuernavaca yo entregué mi vida a Cristo siendo un niño todavía. Y nací en una iglesia que le decíamos el Chorizo. Es una iglesia muy grande hoy en día, hermano. Se llama Centro Cristiano de Misiones Transmundiales. Nació ahí en Cuernavaca con el pastor Jacobo Mondragón. Ahí nací yo, y a la iglesia le decíamos el Chorizo porque rentábamos un local que era angostito y largo. Y no tenía ventanas. Tenía unos extractores así hasta arriba que no jalaban nada. Y el pastor Jacobo Mondragón, cuando empezó la iglesia, él hacía todo. Él daba la bienvenida, él tocaba su guitarra para la alabanza, él predicaba, él oraba por los enfermos y él recogía las ofrendas. Lo único que no hacía era enseñar a los niños. Nos subíamos a un cuartito que había arriba y ahí alguien nos enseñaba a nosotros los niños, pero él hacía todo. Y la iglesia fue creciendo poco a poco. Nos movimos a otro lugar, empezamos ahí a crecer. Y cuando yo era un adolescente, me acerqué a las personas indicadas porque yo quería ser parte del grupo de alabanza. Y entonces le pedí a mi papá de regalo de Navidad un teclado. Mi papá trabajaba en la Ciudad de México y pues se fue a Tepito y me compró un teclado. Ungido venía el teclado, gloria a Dios. No venía ungido, pero nosotros lo ungimos. Y empecé a ir a los ensayos. Yo no tocaba, obviamente, pero me dieron oportunidad de ir a los ensayos. Yo era el más joven del grupo de alabanza. El grupo de alabanza eran muchachos, pero jóvenes, ¿verdad? Pero ya mayores de edad. Y empecé a ir, y llegó el día en que me dijeron, no, pues ya vente el domingo. Y estuve mucho tiempo ensayando nada más. Yo no sabía absolutamente nada de música. De alguna manera Dios puso ese deseo en mí y empecé a ser parte del grupo de alabanza. Y pues digamos que era el consentido, la mascota, ¿verdad? Pues era el más chiquito y muy protegido por ellos, gracias a Dios, porque era una iglesia muy grande, y en una iglesia grande, pues hay muchos problemas. Si en una iglesia pequeña puede haber problemas, imagínense en un lugar donde el domingo había varios servicios. Bueno, empezamos con 2 porque algunas personas no podían ir en la mañana, entonces se hacía un servicio en la tarde. Pero el servicio fuerte era en la mañana, y tal vez antes de, cuando ya nos salimos de ahí de Cuernavaca, no sé, no le quiero mentir, pero no sé, unas 2,000, 3,000 personas en el servicio de la mañana. Y ahorita hicieron como un auditorio, ya no caben en ningún lado. Y cuando había terminado el primer año de prepa, o el segundo semestre de prepa,
pues resulta que mi papá nos dijo, nos vamos de Cuernavaca y nos vamos a Aguascalientes, gloria al Señor. Fue un cambio muy fuerte para mí. Más o menos estaba acostumbrado al cambio, pero pues toda mi vida estaba ahí, todos mis amigos estaban ahí, toda la escuela, todo. Y nos venimos a Aguascalientes y aquí estamos, hermanos. Y le damos muchas gracias al Señor. Las personas que eran del grupo de alabanza ahí en la iglesia en Cuernavaca, ahora son pastores. La iglesia empezó a crecer y empezó a levantar iglesias en varios estados de la República, y entonces el que era ahí el líder de alabanza no dirigía la alabanza. Nuestro líder de alabanza tocaba el bajo y él fue pastor en Acapulco. Y luego el que dirigía la alabanza, que le decíamos Poncho Witt, es pastor en Puebla. Y el comodín, que a veces tocaba piano y a veces batería y a veces lo que se ocupara, he conservado la amistad, gracias a Dios, y es pastor en Iguala. Y así sucesivamente, hermanos. Y le doy gracias a Dios porque el Señor obra y el Señor levanta su obra en todos lados. Y en toda mi vida ahí en Cuernavaca, pues yo lo único que hice fue estar en la alabanza y obviamente participar en las actividades de la iglesia. Había congresos, había cosas, ¿verdad? Pero en servir lo único que hacía yo era tocar el teclado en la alabanza, ni siquiera cantar. Y cuando llegué aquí a Aguascalientes, usted conoce la ciudad de Aguascalientes y conoce el Evangelio. En Aguascalientes las iglesias son relativamente pequeñas. Y entonces el Señor me empezó a usar, ya empecé a cantar, empecé a hacer otras cosas. Y el día de hoy, hermano, en la iglesia con mi suegro, el pastor Alfredo, pues ahora me ha permitido también. Yo no digo predicar porque creo que lo que yo hago no es predicar, pero comparto la palabra con ustedes y estoy aquí para hacer eso el día de hoy. Y le platico otra cosita rápida de mí. Mucho tiempo fui maestro de inglés y entonces cuando yo comparto la palabra, yo los veo como un salón de clases. No porque yo sepa mucho, pero he aprendido algunas cosas siendo maestro que creo que contribuyen a que ustedes, a que nosotros juntos retengamos un poquito más y comprendamos un poquito más. Entonces, una de las cosas que hago es mostrarles imágenes y otra de las cosas que hago es hacerles preguntas. ¿Quién me va a ayudar y va a contestar algunas preguntas? Muy bien, gloria a Dios. Entonces, si me puede poner la primera imagen. Ahí está. Diga, la primera pregunta dificilísima, ¿qué es lo que ve? Unas maletas. Muy bien. Si yo le dijera hoy, déjeme sacar el celular porque si no me voy a llevar 2 horas y media. Muy bien. Si yo le dijera hoy, empaca tu maleta porque nos vamos de viaje. Gloria a Dios. Pero no te digo ninguna otra cosa más. No te digo a dónde vamos, no te digo cuánto tiempo vamos a estar allá, no te digo nada. ¿Qué pondrías en esa maleta? ¿Qué ropa meterías a la maleta? Si no sabes si vamos a la playa, no sabes si vamos a la Jusco, no sabes si vamos al Picacho, no sabes si vamos aquí a Calvillo, no sabes nada, ni cuánto tiempo vas a estar ahí. ¿Qué meterías? Ropa cómoda y tenis, de todo. Sí, creo que la persona que dijo de todo era una mujer, ¿verdad? Sí, claro. Artículos de higiene, muy bien. Ahora, imagínese que usted mete esto a la maleta, si me puedes poner la que sigue. Imagínate que tú metes esto a la maleta. O sea, unos shorts, una playera, una camisa, ni siquiera traes zapatos. Y entonces te subes al viaje y terminamos en el invierno más crudo, a una boda. En Canadá, en Chicago, en Alaska, donde quieras, a una boda. Y eso es lo que traes en tu maleta. No, porque ya puse todo, dice.
Si me pones la siguiente, por favor, imagínate que pones esto en tu maleta. Y entonces el viaje es un viaje de ecoturismo en Chiapas con el calor y la humedad y los insectos y... vas a estar incómodo, ¿verdad? O imagínate que pones esto último. Con esta es la última imagen. La que sigue. Y es un campamento de fútbol americano. ¿A alguien le gusta el fútbol americano? Con esto no puedes jugar. Necesitas equipo, necesitas casco, necesitas protección, porque si tú juegas americano profesional con esto, te van a deshacer. Podemos quitar la imagen. Gracias, hermano. Entonces, quiero decirte que el vestido es una parte muy importante de la cultura en el mundo. Diferentes regiones en el mundo, diferentes países tienen como vestimenta típica muchas cosas diferentes. Inclusive, si solo tomamos en cuenta México, en los diferentes estados y en las diferentes regiones de nuestro país, podemos identificar de dónde es una persona si está usando su ropa típica, ¿verdad? En el sureste, por ejemplo, en Veracruz, ¿cuál es la ropa típica en Veracruz? ¿Qué se imagina? Ajá. En el sureste, en Yucatán, se usa mucho las guayaberas. Si usted ve una persona con guayabera, no pensaría que es de Sonora, por ejemplo, o de Tamaulipas. O si ve a alguien, si ve a una mujer con una blusa blanca con flores bordadas, ¿qué pensaría? ¿Que la blusa es de dónde? Yucatán, Chiapas, Oaxaca, seguimos ahí en el sur, ¿verdad? Y así, hermano, la vestimenta y la ropa siempre ha sido una parte tan importante y tan peculiar en la historia de la humanidad que podríamos identificar hasta qué época es, ¿verdad? O sea, si pensamos en la Edad Media, la ropa era muy diferente. O si pensamos hace 100, hace 200 años, la ropa era muy diferente. Y quiero preguntarle, ¿quién inventó la ropa? Dios, ¿verdad que fue Dios? Exactamente, con Adán y Eva. Busque Génesis 2:25, por favor. ¿Lo tenemos? Dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos. ¿Quiénes? Ya vio que sí me está contestando las preguntas. Muy bien, gracias, hermanos. Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Entonces, aquí encontramos una parte en la escritura en donde no había vestimenta todavía, ¿verdad? Y nos vamos a ir un poquito más adelante a Génesis 3:21. Está ahí en la siguiente página. Génesis 3:21, y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y entonces encontramos por primera vez en la historia de la humanidad que alguien se pone algo para cubrir la desnudez, algo, un tipo de vestido, en esta ocasión hecha de pieles de animales, y la persona que diseñó eso fue Dios. Dios, muy bien. Ahora, en la Biblia también podemos encontrar diferentes tipos de vestimenta, y vamos a ver algunos nada más. Quiero que busque por favor el Salmo 93. Salmo 93. Muy bien. Vamos a leerlo todos juntos, hermano. Dice el Salmo 93, versículo 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder.
¿De qué vestido? ¿Cuál es el vestido de Jehová en este versículo? Primero, magnificencia. Y qué magnífico es nuestro Dios, amén. Pero fíjese cómo lo describe la Biblia, lo describe como un tipo de vestido. Y luego dice que se ciñó. ¿Qué quiere decir que se ciñó? Si yo me pongo este pantalón, no se me cae porque ya estoy muy panzón, pero generalmente nosotros ponemos el pantalón y después ponemos un cinturón y con eso ajustamos. Entonces, fíjese la vestimenta del Señor. Se vistió de magnificencia y luego se ciñó de poder. Gloria al Señor. Vamos a ver otro tipo de vestimenta en el Salmo 30, por favor. Y seguramente usted conoce este par de versículos. Salmo 30, versículos 11 y 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y si nosotros interpretamos este versículo, hermano, usted sabe que era el cilicio, ¿verdad? El cilicio se usaba para denotar que estoy de luto, que estoy en problemas, que estoy en depresión, que estoy pasando por un momento difícil. Y la Biblia dice aquí que el Señor nos desató del cilicio, nos quitó ese cilicio y lo cambió por alegría. Y la palabra que usa es me ceñiste de alegría. Y estamos viendo que esa palabra ceñiste también tiene que ver con la vestimenta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vestimenta número 1 que vimos fue de Dios. Dios se vistió de magnificencia y se ciñó de poder. Pero el segundo ya no es de Dios. El segundo tipo de vestimenta ya es de nosotros. Amén. Y es una vestimenta de ¿qué? De alegría. Gloria al Señor. Siguiente pasaje también lo va a reconocer. Isaías 61, por favor, hermano. Isaías 61, 1. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y es una profecía del profeta Isaías, obviamente, originalmente para el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesús tomando esta parte de esta porción de la Escritura y leyéndola refiriéndose a sí mismo. Amén. Y usted conoce el resto. Dice que para dar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, etcétera, etcétera, etcétera. Y es obviamente a lo que Jesucristo vino a este mundo para hacer todas estas cosas con la humanidad. Amén. Pero váyase un poquito más adelante al versículo 10, por favor. Y mira lo que dice el versículo 10. Desde el versículo 1 empieza a hablar y es esta parte donde Jesús toma esta porción y está hablando de sí mismo. Pero en el versículo 9 ya no está hablando de Jesús. Dice:
y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces cambia de lo que Jesús vino a hacer a una promesa para el pueblo de Dios. Ya no está hablando de la salvación y de la redención y de todo lo anterior. Ya está hablando al pueblo. Y en el versículo 10 sigue hablando al pueblo y dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de... Y por eso sabemos que ya no está hablando de Jesucristo. Jesucristo no necesita vestiduras de salvación. Él es el Salvador. Amén. Entonces está hablando de el pueblo de Dios. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y entonces, ¿qué vestido vemos aquí? Número 1, la salvación. Número 2, un manto ¿de qué? De justicia. Y luego describe vestido de novio y adornos de novia. Amén. Muy bien. Por último, esto ya no lo vamos a buscar, se lo voy a mencionar rápidamente. Recuerde usted en el libro de Éxodo, cuando Moisés y Aarón ya hablaron con Faraón, ya fueron las plagas, ya Faraón se rehusó a liberar al pueblo de Israel en el número de veces, y por fin, al final, Faraón dice: mira, ya llévate a tu pueblo, no quiero saber nada de ustedes, váyanse de Egipto. Y hay un acontecimiento muy importante, hermanos, en esa parte que es la Pascua. ¿Se acuerda cómo les ordenó el Señor al pueblo de Israel comer la Pascua? Vestidos, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero usted lo conoce. Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que prepare la paz, que los alimentos se van a preparar así y asá, el pan es sin levadura, este tipo de así, este tipo de asá, y además se lo van a comer vestidos y ceñidos y el calzado puesto. ¿Y por qué era eso, hermano? ¿Por qué tenían que comer vestidos? Pues ni modo que comieran sin vestirse, ¿verdad? Pero no era solamente el vestido, sino que estaban preparados para salir. En cualquier momento iba a llegar el momento de partir. No iba a haber chance de terminar de cenar, hacer sobremesa, que si el cafecito, que si el pan de dulce, que si nada. Coman, pero deben de estar preparados para salir, para partir. Muy bien. De esto vamos a ver algo en un momentito más. Y ahora sí, quiero que busque Mateo 21. Ahora sí, hermano, le voy a dar el contexto de lo que quiero compartir con usted ahorita. O sea, ya vamos a empezar con la introducción. No, no es cierto, no me voy a tardar mucho. Mateo 21. Y el contexto que usted quiero que vea, si su Biblia tiene subtítulos, ¿qué subtítulo tiene en Mateo 21? Entonces Jesús ya escogió discípulos, ya viajó, ya fue bautizado, ya viajó, anduvo por el camino predicando el reino de los cielos, y viene la entrada triunfal en Jerusalén. Ya se está acercando el final, ¿verdad? Muy bien, entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué subtítulo tiene en el versículo 12? ¿Y quién se acuerda cómo purificó el templo Jesús? A puros catorrazos, ¿verdad? Muy bien. Tenga en mente este contexto. Acaba de ser la entrada triunfal en Jerusalén, donde entra en un pollino y la gente está: oh, hijo de David, y le echa las túnicas y va pasando y lo reciben como rey, y Jesús llega al templo y le dice: ustedes han convertido la casa de mi Dios en una cueva de ladrones, bola de
impíos y todo lo demás, y los saca a patadas y a latigazos. Y luego, ¿qué hay de su título en el 18? Maldición de la higuera estéril. Va caminando Jesús, le da hambre y ve una higuera, pero no tiene fruto y la maldice. ¿Y qué le pasa a la higuera? Ahí con todos viendo. ¿A usted alguna vez ha secado una planta así con 2 palabras? Imagínese lo que la gente vio eso, ¿verdad? Y luego, dígame el subtítulo del 20. Ok, la mía en el 20 dice la lección de la higuera estéril y les explica qué es lo que acaba de pasar. Y en el 23 dice la autoridad de Cristo. La mía dice un desafío a la autoridad de Cristo. Y esto es lo que quiero que leamos. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y usted sabe que para este tiempo los principales sacerdotes y los saduceos y todo el grueso de las autoridades religiosas de ese tiempo ya estaban buscando cómo aprender y atrapar a Jesús, ¿verdad? Y entonces vienen ellos y después de ver cómo entró a Jerusalén y lo recibieron como rey, y luego cómo atentando contra todo el sistema religioso de ese tiempo, echa fuera a todos los que vendían ahí afuera del templo, y luego cómo va y seca una higuera, y además obviamente ellos ya estaban enterados de todos los milagros y prodigios que había hecho Jesús y de todo lo que enseñaba. Le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y miren lo que Jesús le responde, y quiero ejemplificárselo ahorita. Si yo le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Usted qué me contesta? Su nombre, ¿verdad? Pero he escuchado, ¿cómo te llamas? A ver, atínale. ¿O cuántos años tienes? A ver, calcúlale. ¿Cuántos crees que tengo? Mire lo que dice Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Porque Jesús conocía los corazones y las intenciones de estas personas, ¿verdad? A ver, si ustedes me van a preguntar, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si ustedes me contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que es de los hombres, pues tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y después de esta confrontación con las autoridades religiosas de ese tiempo, Jesús los confronta con parábolas. Y mire que a mí me encanta la forma de enseñar de Jesús. Cómo enseñaba con parábolas. ¿Por qué me encanta y por qué lo encuentro tan fascinante? Porque Jesús usaba cosas cotidianas de todos los días, de lo que la gente hacía todos los días. En ese momento había mucha gente que cultivaba la tierra, ¿verdad? Y entonces Jesús les hablaba con parábolas. Entonces iba alguien sembrando y entonces parte de la semilla cayó en el camino y parte de la semilla cayó en los cardos y parte de la semilla cayó en tierra fértil. Y entonces cuando Jesús les hablaba de esa manera y luego les explicaba, la gente podía entender perfectamente de qué estaba hablando Jesús, porque eran cosas que ellos conocían. Y entonces los empieza a confrontar con una serie de parábolas, y vamos a ver esta parábola con
que los confronta. Está ahí mismo en Mateo 22, perdón, en el siguiente capítulo, Mateo 22, del 1 al 14. Y es la parábola de la fiesta de bodas. Y la vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, díganle a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, no conformes con no asistir a la boda de este rey, agarraron a los mensajeros y los mataron. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuanta persona encuentren, a cuanto halléis, dice ahí. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y encontramos esta parte que a veces se nos pasa desapercibida en la palabra del Señor. Dios se fija en tu vestido. No estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y así es, hermano. El camino y la puerta a la perdición es ancha. Si tú quieres caminar por ahí, no vas a tener ningún problema. Pero el camino y la puerta a la salvación es angosta. Cualquiera que quiera pueda caminar ahí, pero no todos lo van a hacer. Entonces Jesús les habla en parábolas y les dice, fíjese cómo empieza esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces toda esta analogía, todo este ejemplo que Jesús usó, lo usó para hablar de ¿qué? El reino de Dios, el reino de los cielos, ¿verdad? Eso, así empieza la parábola. El reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos se parece a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. ¿Y quién es el rey? ¿Y quién es su hijo? Amén. Amén. Ahora, este rey envió a sus siervos a llamar a los convidados y los convidados no vinieron. ¿Quiénes son los convidados? Sí, el pueblo original de Dios, el pueblo de Israel. ¿Usted conoce la palabra donde dice a los suyos fue enviado y no lo reconocieron? Entonces Dios preparó este reino para su pueblo Israel. Pero Israel, a través de su historia en el Antiguo Testamento, prefirió la idolatría una y otra y otra y otra vez.
Se iban a los ídolos y regresaban a Dios. Y se iban a los ídolos y regresaban a Dios. Y se mezclaban con los pueblos de alrededor y empezaban a adorar a Baal y a otros dioses, y luego venía algo y así, ¿verdad? Si usted lee todo el Antiguo Testamento, es un ir y venir, y ir y venir, y ir y venir, hasta que llega Jesucristo, que es el parteaguas de la historia. Amén. Entonces, los convidados que no quisieron asistir a la boda es el pueblo original de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y no pretendo con esto, ni nadie de nosotros pretendemos con esto, demeritar el hecho de que Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Y la Biblia misma nos enseña que debemos orar por Jerusalén, por la paz en Jerusalén. Amén. Y lo hacemos con toda la convicción y con todo el fervor. Oramos y de hecho intercedemos porque haya paz en Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Amén. Y entonces dice la parábola que algunos de esos escogidos fueron y mataron a los que llevaban el mensaje. ¿Y se acuerda esa porción de la palabra en donde dice: oh Israel, tú que matas a tus profetas? Así es. Y entonces lo que Dios hace, o lo que este rey hace, es decirles: ok, no vinieron, no quisieron, pero la fiesta ya está hecha. Entonces salgan y háblenle, llamen. ¿A quiénes? A todos, buenos y malos. No hay acepción de personas. Amén. Díganle a todos que vengan y disfruten de las bodas del Cordero. Y entonces ellos salen y vienen, y entonces empiezan todos a llegar a las bodas. Entonces todos empiezan a llegar a la fiesta. Y dígame, ¿quién no entró a la fiesta? ¿A quién sacaron de la fiesta? Al que no estaba vestido de boda. Dice, está ahí en el versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y miren cómo es Dios de comparar y de hacer estas analogías. Mira el 10. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pero luego dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y luego también nos narra esta persona que no estaba vestida de boda, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué le faltaba a esta persona para quedarse en la fiesta, en la boda? ¿Y cuál es ese vestido de boda? Lo vamos a ver. Vamos a ver qué es ese vestido que el rey no vio en esta persona. Quiero que busque Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. ¿Su Biblia tiene subtítulos? Ahí en el 26. ¿No tiene? La mía dice hijos y herederos. Vamos a leer 26 al 29. Léalo conmigo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
De Cristo estáis revestidos. Revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y entonces, ¿qué vestido le faltaba a este hombre para quedarse? Cristo. Le faltaba Cristo. Y Gálatas lo escribe, esta epístola, esta carta a los Gálatas, lo escribe y lo plasma de esta manera: que si tú has sido bautizado en Cristo, de Cristo estás revestido. De Cristo estás revestido. Mire, yo busqué la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice de ese versículo. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. De Cristo estáis revestidos. Entonces a esta persona, para que no lo echaran a las tinieblas y al crujir de dientes, le faltaba Cristo. Y luego el 29 me encanta. Dice: herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿De qué somos herederos? ¿Sí? De todo. De todo, de la salvación, de la promesa, del reino de los cielos, de las bodas del Cordero, del milenio, de absolutamente todo. ¿Amén? Herederos. Ahora, ¿se acuerda de lo que platicábamos de Éxodo? ¿Cómo mandó Dios que comieran esta Pascua? Vestidos y preparados, porque el momento de partir estaba cerca y podía llegar en cualquier momento. Y quiero decirle en esta tarde ya, hermano, quiero decirle que esta es nuestra vida en el Señor. Todas esas vestiduras de las que hablamos, ¿se acuerdan? La salvación, la alegría, la justicia, todas esas, y por último, la más importante, la vestidura de Cristo. Todas esas vestiduras son nuestra vida cristiana. Y todas esas vestiduras tenemos que ponerlas en esa maleta, y esa maleta debe de ir con nosotros siempre. Esa maleta debe de ir con nosotros siempre, como si fuéramos el pueblo de Israel, ceñidos, preparados, para que en el momento no nos agarren sin maleta, o no nos agarren con una maleta vacía, o que le falte algo. Amén. ¿Y a qué me refiero con esto, con estas vestiduras? En nuestra vida cristiana tiene muchas facetas. Hay muchas cosas que considerar en la vida cristiana. Pero, por ejemplo, si es hora de alabar a Dios, ¿qué vestidura voy a sacar? ¿Qué me voy a poner? La alegría. ¿Es hora de alabar a Dios? Órales. Ahí va la vestidura de alegría y vamos a alabar a Dios. ¿El enemigo me condena? ¿Me dice que no tengo esperanza? ¿O estoy preocupado por el porvenir, por el futuro, por el qué voy a hacer, qué va a ser de mí mañana? Pues hay que sacar la vestidura de la salvación. ¿El enemigo te condena? No, Señor. Aquí está. Aquí está, lo acabo de leer. Si soy bautizado, entonces estoy revestido de Cristo y tengo salvación. No me puedes condenar. Ni puedo estar preocupado por el futuro, porque ni la vida, ni la muerte, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni el porvenir nos podrá separar del amor de Dios.
O estoy en mi vida diaria. Ya no es domingo, es lunes. ¿Cuántos aman el lunes? Yo no. El lunes me cuesta. Me cuesta. Ya es la edad. A los 20 no me costaba, pero ahorita me cuestan los lunes. Pero ya no es domingo, no estoy en la iglesia, estoy en mi trabajo, estoy en mi casa y tengo que lidiar con la chismosa de mi vecina y tengo que lidiar con el problemático del que trabaja conmigo, de mi jefe, tengo que lidiar con las cosas de todos los días, con los clientes, si tienes un negocio, ay, cómo hay clientes difíciles. Tengo que lidiar con eso todos los días, ¿verdad? Pero no dejo de ser cristiano. Mi vida cristiana no se acaba el domingo a las 11 de la noche. Entonces, si estoy batallando en mi vida cotidiana, pues también tengo que sacar mi vestidura. Le voy a platicar una cosa. Un día, ya tiene muchos años de esto. Estaba yo en mi casa bien a gusto, pero bien a gusto. Eran como las 9, 10 de la noche. Y pues ya no estaba trabajando, estaba así en el descanso, preparándome para dormir. Y suena el teléfono. Y era mi suegro. Y me dice, hola Ángel, ¿cómo estás? Y yo, uy, pues bien a gusto. Dice, necesito que me acompañes. Yo dije, ya alguien se murió. Generalmente esas llamadas son porque alguien se murió y hay que ir al velorio. Me dice, me habló fulana de tal, no voy a dar nombres. Me habló fulana de tal y pues hay un problema, hay un endemoniado. Y le voy a platicar un poquito para que conozca el contexto y porque creo que es importante, hermanos. Yo conocí a estas personas, eran un grupo de personas que decidieron salirse de su iglesia y rentar un lugar ahí y reunirse. Y entonces yo platicando con estas personas les dije, ok, no les voy a preguntar por qué se salieron de su iglesia, pero díganme aquí, ¿qué onda? Aquí quién es cabeza y quién es cola o qué onda. ¿Quién es el pastor? ¿Quién? No. Aquí todos sabemos Biblia y pues todos compartimos y todos alabamos y todo. Órale. Pues era una de estas personas. Qué gracia me da que podemos pensar que podemos hacer eso. Pero cuando viene una dificultad, le hablamos a un pastor, ¿verdad? Pero la Biblia está ahí por algo y la palabra de Dios es la palabra de Dios y es la verdad. Y el diseño de Dios para su iglesia es que haya un pastor. No es que nomás nos juntemos ahí a jugarle al socialismo, de que todos somos iguales. Sí, todos somos iguales a los ojos de Dios, pero en la iglesia y en el diseño que Dios quiso para su iglesia, hay un pastor, hay diáconos, hay líderes, hay pueblo, hay esto y hay lo otro. Amén. Hay alabanza, amén. Hay palabra de Dios, amén. Hay oración por los enfermos, todas esas cosas las encontramos en la Biblia. Nadie se las inventó. Nadie dijo, pues ahora hay que organizarnos de esta forma. Están ahí. Bueno, pues me habla y me dice, pues hay un enchamucado. Y yo le dije, ¿quién? Y me dijo, fulana de tal me habló. Y pues él, o sea, el esposo, está muy mal, no lo reconozco, quién sabe qué cosa está hablando. Y yo dije, órale, y estos yo los conozco de años, cristianos de super años.
Yo llegué aquí en el 94. Llegué a Aguascalientes en 1994. Los conozco de años. ¿Cómo puede ser que esta persona esté endemoniada? Pues bueno, me ceñí, me vestí y saqué de mi maleta mi vestidura. Saqué el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada. Dije, porque yo conozco a esta persona y está fuertote. Y ahí vamos. Y efectivamente, hermanos, entramos a la casa y esta persona estaba. Y fue liberado. Pero tenemos que estar preparados. No podemos decir, ay, son las 10 de la noche. No, esta hora ya no. Tan a gusto que estaba. Dios mío. Esa es nuestra vida cristiana, hermanos. Esa maleta va con nosotros siempre. Y esa maleta trae todas nuestras vestiduras. Pero por encima de todo, hermanos, por encima de todas las vestiduras, debemos de traer la vestidura de Cristo. De Cristo estar revestidos. Porque si cumplimos los requisitos, la palabra de Dios, y rendimos nuestra vida a Cristo, tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Tenemos la salvación, tenemos la esperanza, tenemos el sello, tenemos todo lo que ya mencionamos. Y entonces cuando lleguen, esto que acabamos de leer, cuando lleguen las bodas del Cordero, y empecemos a entrar a justificar. ¿Sabe qué va a ver Dios? Te va a ver a ti vestido de Cristo. Te va a ver a ti vestido de Cristo. Y hermano, escucharemos esas palabras: bien, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde maravillosa que tú nos regalas. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y que es verdadera, y que nos enseña, Señor, y nos muestra siempre tu voluntad. Nos revela siempre, Señor, lo que tú deseas de nosotros. Que esta palabra, Señor, sea rema en nuestro corazón, sea rema, Señor, en nuestro espíritu, y que podamos, Señor, vivir vidas que te agraden, Señor, que podamos vivir vidas de las cuales tú estés orgulloso, Señor, y podamos siempre tener en mente que debemos estar siempre revestidos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por esta iglesia, Casa de Cristo, Señor. Gracias por sus pastores, por sus congregantes. Gracias por todos mis hermanos. Te pedimos, Señor, bendición sobremanera, Señor, para esta iglesia y para todos los que se acercan a ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Un placer.